comenzando con el versículo 17. Antes de leer la porción, voy a orar y dar un poquito de introducción. Padre amado, tenemos el privilegio delante de ti de poder abrir tu palabra. Reconocemos que es la fuente para guiarnos a tener la vida eterna en Cristo Jesús. Pero también es la fuente para guiar nuestras vidas diariamente en nuestro caminar con Jesucristo. Abre nuestro entendimiento, danos luz. Muéstranos cómo poner en práctica lo que encontramos en esta porción de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Habrá aspectos participativos, por eso que estoy aquí más abajo y no tan arriba. Estamos en una sección de esta carta de Efesios que trata con aspectos prácticos de la vida. Los primeros 3 capítulos de Efesios son doctrinales en su naturaleza. Los últimos 3 capítulos son prácticos, exhortaciones de cómo vivir la vida a la luz de lo que el apóstol Pablo escribió inicialmente. El apóstol Pablo está claro que los que están en Cristo, o sea, los que han nacido de nuevo, deben tener un estilo de vida diferente que tenían antes. Hay cambios que suceden al nacer de nuevo, al experimentar la salvación, al recibir el perdón de pecados. La vida no sigue igual, sino que debe haber una transformación por el poder de Dios. No es el esfuerzo que hacemos únicamente, sino es por la obra de Dios en nosotros. Y obviamente tenemos responsabilidades en el proceso. Esto es lo que este pasaje nos va a aclarar. ¿Cuáles son las responsabilidades nuestras en dependencia de Dios para este proceso de transformación que Dios quiere obrar en nosotros? Esta porción que vamos a leer ahorita nos va a guiar a entender esta dinámica. Y vamos a dedicar 2 semanas a esta enseñanza para no comprimirlo demasiado y para no tener mucho conocimiento y poca práctica. Vamos a leer aquí en Efesios capítulo 4, comenzando con el versículo 17 hasta el final del capítulo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Comenzamos en esta primera sección de los versículos 17 al 21, dando una exhortación a no andar como los gentiles no creyentes. Ustedes se acuerdan de que los judíos dividían el mundo en dos, ellos y los demás. Ellos eran los judíos, los demás eran los gentiles. Es otra forma de hablar de los paganos, porque según ellos no seguían el mismo Dios, el Dios verdadero. Aquí en el Nuevo Testamento se utiliza muchas veces en un sentido parecido, los que no conocían a Dios. Entonces, muchos aquí en esta iglesia de Éfeso eran de los gentiles, sencillamente, pero habían llegado a conocer a Jesucristo específicamente. Entonces, hay una exhortación aquí a no seguir viviendo como vivían en el pasado. Y hay dos implicaciones que detectamos aquí. Deben dejar su antigua manera de vivir y no deben imitar el ambiente general del mundo alrededor. Está hablando de diferencias. Cuando uno llega a Cristo, cambia la perspectiva porque hay un cambio interior específico, un cambio concreto. Dios nos da una nueva vida específica en cuanto a realmente lo interior, los deseos, los propósitos, lo que cuenta en la vida. Todo eso cambia específicamente. Entonces, si eso cambia, implica que el estilo de vida, la forma de vivir, la forma de hablar, la forma de pensar, cambia también. Este pasaje nos da orientaciones referente a esto. Pero notamos aquí en estos versículos 17 al 21 algunas características que mencionan. En lo que está mencionando aquí, que Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, es importante, tenemos que prestar atención a esto, que ya no andéis como los otros gentiles, y sus características, que andan en la vanidad de su mente. Las maneras que la gente utiliza para encontrar felicidad fracasan. No dan una satisfacción completa, no dan realmente la felicidad que uno piensa que van a dar. Uno piensa que con ciertas cosas la vida está arreglada, y la vida no está arreglada hasta que haya una relación íntima, personal con Dios, y uno deja que Dios esté guiando su vida. Pero también otra característica, tienen el entendimiento entenebrecido. Ustedes captan la palabra ahí, el adjetivo entenebrecido, oscuro. Ya no ve con claridad, su entendimiento no está bien. El pecado ha afectado su capacidad de pensar bien. Ya no piensa con claridad. A veces uno puede preguntar, ¿por qué tal persona no entiende ciertas cosas? ¿O por qué toma tales decisiones? Porque no está pensando bien. Porque el pecado le ha afectado y nos ha afectado a todos nosotros. No saben que están ciegos. En el mundo físico, si uno está ciego, sabe que está ciego, porque no ve absolutamente nada de las demás personas si comentan cosas que uno no ve y necesita algo de ayuda para no tropezar. Pero en el mundo espiritual a veces es posible ser ciego y no darnos cuenta de estas cosas. Otra característica que menciona el pasaje ahí, separado de la vida de Dios debido a su ignorancia. No tienen comunión con Dios, no tienen una relación con Dios específicamente, y tampoco han aprovechado la luz que han tenido. Menciono ahí Romanos 1, no vamos a leer el pasaje, es largo,
Pero ahí lo que encontramos en esta porción es que Dios dio luz a todo el mundo para entender ciertas cosas acerca de su poder y su deidad. La gente rechaza eso. Y Dios dice que la gente no tiene excusa. Pero después sigue hablando, cuando la gente persiste en buscar más a la criatura, no dar gloria a Dios, ni gracias a Dios, Dios comienza a entregarles para peores cosas según la disposición del corazón de las personas. Los gentiles no aprovechaban la luz que han tenido para buscar y querer saber más de Dios. El que busca a Dios, Dios le dará más entendimiento. Y obviamente este entendimiento viene de la palabra de Dios, específicamente. La luz de la creación es significativa, pero no es suficiente para comprender realmente la salvación en Jesucristo. Necesitamos la revelación específica de la palabra de Dios. Otra característica que menciona en esta sección: tienen dureza de corazón. Su corazón no es receptivo a Dios. Dureza de corazón. Sencillamente, la persona de Dios no es importante. La vida se vive independiente de Dios. Otra característica: perdieron toda sensibilidad. Reprimieron toda sensibilidad a las cosas positivas y buenas, pero mantuvieron interés en la maldad. Interesante, pero es la característica. No están enfocados en lo que cuenta, porque perdieron esta sensibilidad a las cosas importantes de Dios. Y por fin, paso bastante triste en lo que menciona: se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron a las actitudes de deseo de su naturaleza pecaminosa, la lascivia, para cometer con avidez, no solamente hacerlo con ganas, toda clase de impureza. No hubo normas morales personales. Creo que fue hace una semana en El Tiempo un artículo: ¿por qué hay tanta corrupción en Colombia? El autor lo analiza desde el punto de vista económico y me parece que es sociólogo también. Deja por fuera, habla de moral, pero deja por fuera el aspecto de cómo se desarrolla el moral. Habla del proceso de desarrollo, pero sin hablar de Dios. El mundo secular no trata a Dios, obviamente, no piensa en estos términos. Pero hay un gran vacío en este aspecto, un gran vacío de no tomar en cuenta lo que dice Dios, lo que significa tener una relación con Dios para entender el desarrollo de la moral en las personas. Y la verdad es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, por eso que hay tanta corrupción en Colombia, porque todos somos corruptos en el interior de nosotros. No todos cometemos los mismos pecados, pero todos cometemos pecados. La corrupción existe en nosotros, y eso es lo que se está mencionando aquí en el pasaje. Y la gente buscó fervientemente cometer pecado de todo tipo, con avidez, fervientemente entregado a lo que es malo. Una pregunta, y podemos permitir una participación de algunas cuantas personas en este punto. ¿Cuáles eran las características de tu vida antes de nacer de nuevo? Además de los puntos mencionados anteriormente aquí en el pasaje, ¿qué otras características tuviste? Yo menciono algunas cosas de mi propia vida. Antes de conocer a Jesucristo, mi vida estaba enfocada en mí mismo. Lo que algunos pueden llamar el sueño americano. Yo no tenía visión para grandes cosas. Pensaba
a graduarme de la universidad, encontrar un buen trabajo, ganar lo suficiente para vivir. Riqueza nunca entró en mi mente. Tener casa, familia, disfrutar de deporte, tenis, béisbol, o sea, como participante, practicar la religión, o sea, vivir una vida moral, pero sin realmente conocer personalmente a Dios y sin entender su palabra. Eran algunas características de mi vida. En ese momento no sabía nada de lo que sé ahora mismo. No tenía la luz, la claridad del Evangelio. Era después de terminar la universidad que llegué a comprender el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Mi vida estaba desenfocada en cuanto a las cosas reales, lo importante en la vida. Propósitos, solamente mis propósitos, nada de pensar en los propósitos de Dios. La realidad de mi vida. Mirando atrás, uno dice, ¿cómo puedo haber vivido así? Es que no tenía más luz en ese momento, sencillamente. Mi vida estaba enfocada totalmente en mí mismo, en mis planes, sin tomar en cuenta a Dios en absolutamente nada. Yo no sé si hay una o dos otras personas presentes que quieren hablar algo brevemente de características de su pasado para ayudarnos a reflexionar en estos aspectos. Mari. Confianza en mí misma, en lo que yo podía hacer, mi capacidad, estaba muy insegura de lograr lo que yo quisiera sola. Ok. Y de esa misma manera, yo era religiosa, también era como pensar que yo podía acercarme a Dios a mi manera y que yo era capaz de hacerlo según lo había sido. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? Alexandra. Una voz muy fuerte para que todo el mundo escuche. Quizás mejor de pie, sí. Por favor, para que todo el mundo escuche, porque es importante. Bueno, una vida basada en hacer las cosas por tradición y no por convicción, igual que Mari tiene. Llevaba una vida religiosa, porque me lo habían enseñado en mi familia o en los colegios donde he estudiado, pero que no era creyendo en Dios, sino más bien por las obras. Lo que me habían dicho que era lo correcto hacer, yo llevaba una vida de obras, de tradición, pero no tenía una experimentar una relación con Jesucristo. Ok. ¿Una persona más? Si desea. Yo sé que son cosas personales y no todo el mundo quiere hablar eso tan públicamente y no hay problema con eso. ¿Hay alguien más? Melba. Ahí es la línea. Yo creo que el próximo es Ana María. Bueno, yo sí no era religiosa, negaba la existencia de Dios y por supuesto su derecho a gobernar sobre mi vida, pero tenía un alto sentido de trascendencia, por lo tanto entonces consideraba esta vida sin sentido, sin propósito, y todo el trabajo que se hace en esta vida sin razón de ser, como trabajar, familia, lo demás. Entonces vivía con mucha desesperanza, al no tener a Dios no tenía una verdadera vida, entonces vivía solamente para los placeres de esta vida, las ocupaciones vanas de esta vida, pero sin encontrar ningún tipo de sentido, propósito en esto. Bueno, para mencionar solo eso. Está bien, gracias. Ya eso nos ha permitido pensar. Algunos se van a identificar con algunas de las cosas dichas, otros van a tener otras ideas. Pero esto es personal, eso no es solamente conocimiento de los otros gentiles, tiene que ver con cómo éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo. Ahora, el pasaje sigue, los versículos 20-21, aquí, menciona algo específico. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ese estilo de vida del anterior, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ellos, los que llegaron a tener una relación personal con Jesucristo,
habían aprendido cosas diferentes. No el estilo de vida antiguo, sino que hay un estilo de vida nuevo. Si en verdad habían oído, si habían sido enseñados por Él, las características de nuestras vidas necesitan cambiar. Los 3 puntos están ahí. Se me olvidó señalar a Carlos. Estas cosas, o sea, si genuinamente hemos oído, hemos sido enseñados por la palabra, tenemos conciencia, no voy a seguir practicando lo que eran mis prácticas antes de conocer a Jesucristo. Así de sencillo el pasaje. Pero después comienza ahora mismo a señalar algo muy valioso. ¿Sigue? Estamos hablando aquí de deben actuar en forma diferente. Y menciona específicamente, versículos 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Comenzamos con un mandato específicamente ahí, referente al estilo antiguo de vivir. Debemos despojarnos del viejo hombre. El tiempo del verbo es tomar acción rápida, comprender que es un mandato, pero un mandato que exige algo decisivo. Pronto, actúa. Quitar, como estamos hablando de vestidos, pero habla de algo mucho más profundo aquí, del corazón. Despojarnos del viejo hombre. Un imperativo. Dios nos está mandando a hacerlo a través del apóstol Pablo. Cuando hablamos de esto, vamos a pensar en algunas cosas. Estamos hablando del cambio de vida presente cuando una persona llega a estar en Cristo, porque ha puesto su fe enteramente en la persona de Jesucristo en cuanto al perdón de sus pecados, en cuanto a vida eterna. Se debe quitar lo viejo, lo pecaminoso que representa la vida antes de conocer a Cristo, y representa acciones decisivas para lograrlo. También menciona, el viejo hombre representa a nuestra vida antes de tener a Cristo. Estaba caracterizada por las tendencias pecaminosas descritas anteriormente en esta porción. No utilizamos los términos tanto vieja naturaleza, nueva naturaleza, que habla como si fueran dos personas. Es mi vida antes de conocer a Cristo con sus características, y el nuevo hombre, que en el pasaje lo menciona en versículo 24, es mi vida, que todavía tengo tendencias, todavía tengo la naturaleza pecaminosa presente en mí, pero por la presencia del Espíritu Santo tengo una nueva capacidad de poder obedecer a Dios. Y tenemos provisiones específicas de parte de Dios para ayudarnos a superar las tendencias pecaminosas que estaban presentes antes. Ninguno de nosotros vamos a ser perfectos en esta vida. Ninguno. Todavía vamos a tener que luchar con el pecado, pero sí podemos experimentar victoria. Pero perfección en el sentido de no tener nada de pecado en esta vida no es cierto. No es lo que encontramos en la palabra de Dios. Sigamos. Menciona que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Parecen buenos deseos, pero no son. Parecen buenos, por eso que son deseos engañosos. Podemos tener deseos de muchas cosas y nos parecen cosas inocentes. Pero ¿cuáles de estas cosas que hemos deseado, o aún en el presente, alguien puede estar deseando
que no sea sano genuinamente, que sea engañoso, que pensamos que vamos a encontrar una satisfacción en la vida, vamos a sentirnos realizados si solamente logramos algo más. Un título más universitario, un puesto más alto en el trabajo, cualquier cosa que para nosotros es un deseo, si está fuera del enfoque de la relación con Dios, puede ser engañoso. No es malo tener otro título, no es malo subir en cuanto al trabajo. Estos no son cosas negativas. Pero si esto llega a ser lo principal en la vida y pensamos que eso nos va a traer satisfacción, felicidad, una vida plena, estamos engañados porque queda muy corto a lo que Dios puede ofrecer. Entonces, si es el enfoque principal de la vida, estamos desenfocados en este aspecto. Sigamos. Los deseos se refieren a querer hacer lo que nos agrada a nosotros, sin tomar en cuenta a Dios. El enfoque es uno mismo, no servicio ni amor, sino ganancia personal únicamente. Pensamos en eso. Eso era parte del problema mío en el pasado. Pero esa misma tentación puede estar presente en el corazón de mi corazón, el corazón de cualquier otra persona en cualquier momento. Ustedes lo han vivido. ¿Saben de lo que estamos hablando ahí? Estos deseos son engañosos porque prometen gozo y ganancia, pero no pueden cumplir con esas promesas aparentes. Tener mucho dinero, y hay gente en el mundo que sí tiene, no trae una vida plena, sencillamente. Muchos tienen mucho más complicaciones aún en cuanto a relaciones. ¿Cuántos tienen complicaciones de haberse casado varias veces y no quedan satisfechos nunca? Porque su corazón no está enfocado. Se están refiriendo a estos estilos de vida anteriores que mencionamos en este capítulo, estas características. Estos deseos no traen nada bueno para la vida. Lo que representa ahí los versículos 17 al 19. Vamos a avanzar hasta ahí por el momento. El acto de despojar incluye lo siguiente. Yo voy a pedir que me ayuden. Puede ser que no puse todo, pero vamos a ir pensando. Cuando hablamos de despojarnos del viejo hombre, ¿qué incluye? Puede haber varias cosas ahí y puede ser cosas que ni he pensado en apuntar ahí. Pero antes de dar mi lista, me pueden ayudar con algunas ideas. Cuando estamos hablando de despojarnos del viejo hombre, ¿de qué estamos hablando? Hábitos. Perdón, Roberto. Hábitos. Despojarnos de ciertos hábitos, ¿ok? Despojarnos de nosotros mismos. De nosotros mismos. Y la confianza en nosotros mismos. Ok, la confianza en nosotros mismos. Control de emociones. Control de emociones. ¿Algunos más? Viejas creencias. Nuestras creencias anteriores, ¿ok? Que eran falsas, darling. Creo que también incluye despojarnos de esa búsqueda de hacernos grandes y sentir que vamos a ser alguien por nuestros méritos y por esas cosas que buscamos y no por lo que Dios nos ofrece. Ok, ok. Felipe, El entrenamiento no gobernado por el Espíritu Santo. ok. ¿Está bien? En Colosenses dice que el que robaba no robe más. Ok. Aquí más en este pasaje lo está diciendo también. Trabaje con sus manos para compartir con Ok. no robar más. Listo. Yo puse algunas cosas aquí hablando de despojarnos del viejo hombre. Tenemos que identificar las características pecaminosas que todavía están presentes en nuestras vidas. ¿Qué cosas que hay en nosotros todavía vienen desde la vida anterior a Cristo? La tendencia a mentir, el enojo,
amargura, resentimientos, la pereza, hablar mal, chismes, orgullo, rencor, avaricia. Bueno, ¿cuántas cosas? Sí entendemos bien el concepto ahí. Identificamos estas cosas y más. Ok. Pero hay un segundo paso. Habiendo identificado eso, arrepentimiento. Estamos hablando de un cambio de mente, el cambio de la forma de pensar. Esto no es aceptable. Eso no es aceptable. Tomamos la decisión de arrepentirnos, de hacer una media vuelta, de reconocer que este estilo de vida que estoy viviendo no está bien. Y me arrepiento de pecados específicos, como la clase que ustedes han mencionado, que yo he mencionado ahí, que el Espíritu Santo nos muestra, nos toca el corazón. Estamos leyendo algo de la palabra y comienza a tocar algo. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, me acuerdo. Ok, ¿qué hago con esto? El Espíritu Santo nos convence. Lo confieso, me arrepiento delante de Dios. Pero también, esto es muy parecido, complementario al arrepentimiento, puede ser como parte del arrepentimiento, la decisión de abandonar las actitudes, las palabras, las acciones que no deben estar en las vidas de nosotros los creyentes. Parte del arrepentimiento ahí, pero lo pongo específicamente para que no haya duda de que se incluye una decisión de abandonar, de no seguir viviendo como estábamos viviendo. Pero también debemos siempre mantener el reconocimiento de la gracia de Dios, su regalo, lo que Él hace en nosotros gratuitamente, que está presente en nuestra conversión y nos da salvación gratuitamente cuando nos arrepentimos del pecado y ponemos toda nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo. Pero también la gracia de Dios está presente, disponible y abundante para nosotros, para capacitarnos a poder experimentar cambios en la vida. Y fácilmente podemos pensar, ¿no? Después de tantos años de vivir así, no hay forma de cambiar. Humanamente hablando, no. Pero por la gracia de Dios sí es posible. No somos demasiado viejos para aprender cosas nuevas, para experimentar cambios, por difíciles que pueden ser. Despojarnos del viejo hombre. Sigamos. Pero también hay un mandato en el versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El mandato de renovarnos en nuestra manera de pensar es un imperativo, pero en este caso es tiempo presente. Debemos seguir renovándonos todo el tiempo, porque necesitamos esto. Lo que mencioné, el verbo original ahí es en el tiempo presente, que es algo, una renovación continua. La renovación tiene que ver con el espíritu de nuestra mente. Indica el espíritu humano aquí, no está hablando del Espíritu Santo. El interior de la persona, el interior de nosotros, que necesita renovarse. Nuestros pensamientos, nuestra manera de ver la vida, de ver a Dios, de ver el mundo alrededor, necesita cambiarse para comprender y ser conformes a lo que es el plan de Dios y lo que es la visión de Dios. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y nuestros valores, porque fueron influidos por el mundo y la manera de vivir en el pasado. Despojarnos es solamente el primer paso, pero no es el único paso. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, sigue.
si no renovamos el espíritu de nuestras mentes, fácilmente volvemos a pensar como siempre hemos pensado. Y así seguimos viviendo en el viejo hombre. Una pregunta, y ustedes me van a ayudar a contestarla. ¿Qué cosas pueden ayudar a nuestra renovación de nuestra mente y nuestra forma de pensar? Eso es importante pensar en eso. ¿Qué cosas nos van a ayudar a renovar nuestra mente? Participación de ustedes antes de mostrar mi lista. Ustedes me pueden complementar la lista. Leer. La dependencia de Dios. Tener que depender de Dios para esos cambios y la capacidad de Dios de obrar en nosotros. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguien más ha hablado? Leer la palabra y meditar en ella. Leer la palabra y meditar en ella. No es solamente hacer y aplicar la palabra. Correcto. Incluyó muchas cosas importantes ahí. Si solamente leer para salir del paso, no nos va a ayudar, no nos va a llegar al corazón. Si terminamos nuestros 5 minutos, nuestros 10 minutos, nuestros 15 minutos, pero terminamos igual que cuando comenzamos, si no meditamos algo en lo que estamos leyendo. Otras cosas importantes, la palabra. Únicamente la palabra nos puede mostrar qué está pensando Dios. La oración que acompaña la palabra también en estos aspectos. ¿Ok? El contacto con otros creyentes. Contacto con otros creyentes. ¿Ok? ¿En qué nos sirve esto? No tiene que ser Carlos necesariamente, otros pueden contestar. Mónica. Nos retroalimenta Ok. de lo que están pensando nuestros hermanos, compartimos, nos ayudamos a enfocar, a orientar. A veces- edificación. Perdón, Hernán. La edificación. La edificación. A veces en nuestra vida está enfocada en ciertas cosas. Escuchamos a otra persona comentar a otra cosa. Se prende la luz. Ya hemos visto algo que no hemos visto en un tiempo. Algo de su vida, donde está obrando Dios en su vida, o donde él tiene o ella tiene una necesidad, y cómo Dios está satisfaciendo esta necesidad o la ayuda que necesita. Pero de todos modos nos está ampliando nuestra manera de pensar. Porque tenemos que pensar a la luz de la palabra. Eso no sucede. No podemos renovarnos en nuestra forma de pensar si no tenemos la luz de Dios, sencillamente. Y la participación de otros y la oración que acompaña todo este proceso. Claro que sí. La prueba. Pero bien. Sí. Quizás está implícito, pero quiero decirlo explícitamente. Identificar las falsas creencias y renunciar a ellas. Ok. No solo es saber lo que dice Dios, sino hacer el ejercicio de tomar la decisión de dejar de creer lo que no corresponde a la verdad de Dios y creer lo que Dios dice. Así Ok. se renova. Hay una interrelación estrecha entre despojarnos y renovarnos, que incluye algunos de los mismos pasos, pero sí es parte del proceso. Diana. También nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, el hecho de ser muy selectivos en las cosas que leemos y en las cosas que escuchamos a través de los medios de comunicación. ¿Ok? Ser muy selectivos. ¿Ok? Gustavo. Creo que también está relacionado con el hecho de que aprendamos a tomar decisiones basadas en Dios, ¿no? Después de hacer el análisis de nuestra vida. Por ejemplo, si hablamos de una adicción o un vicio, una persona que está luchando con el alcoholismo no puede pretender luchar con eso y tener alcohol debajo de la cama, es decir, tener fuentes que le faciliten volver a caer en lo mismo. Esto implica disposición y decisiones radicales también. Ok. Eso ayuda. Todas esas cosas han sido excelentes, ¿verdad? Eso que Dios también utiliza estos periodos de pruebas en nuestra vida. Sí, Dios puede utilizar pruebas en el sentido que reconocemos que necesitamos buscar a Dios. Leemos con más ganas la palabra de Dios, descubrimos cosas que no descubrimos antes en estos momentos. Claro que sí, y muchas otras cosas
ahí que pueden, nuestra dependencia de Dios, porque sabemos que no podemos enfrentar esa prueba en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento y solos. Ok, voy a poner mi lista que refleja mucho de lo que se ha dicho, quizás no tan completo. La palabra de Dios es vital, ya se ha dicho, para cambiar nuestras perspectivas. Expresa la voluntad de Dios claramente. No podemos saber la voluntad de Dios independiente de su palabra. Lectura personal y estudio. Aún podemos estudiar un concepto, una palabra, más a fondo en la palabra de Dios, más a fondo en la Biblia. La mentira. ¿Qué dice Dios en cuanto a la mentira? Cuando nos damos cuenta de cuán grave es la mentira para Dios, nos motiva más a cambiar. Y vemos provisiones de Dios para poder cambiar y no seguir ese patrón que es presente en algunos. Prestar atención a la enseñanza de la palabra de Dios. Ustedes lo están haciendo ahora mismo, están involucrados, están escuchando y participando. Hay que prestar atención a la oportunidad de recibir enseñanza. Participación en los encuentros del grupo familiar. Tenemos ejemplos de otras personas maduras. Al enfocarnos en aplicaciones personales, que es parte de muchos encuentros, podemos ser guiados por Dios a ver cosas nuevas en nuestras vidas que necesitan atención y aprender de lo que Dios está mostrando a otros. Lectura de libros buenos que ayuden a explicar la palabra de Dios. Enfatizo libros buenos. No todo libro necesariamente ayuda. No hablo de Maldonado. Sí, no menciono autores, porque estos son los que se van a grabar en la mente. Yo sé cómo es la mente humana, porque tengo la misma mente humana. Ok. Tenemos un tercer mandamiento aquí, versículo 24. Y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos está mandando a vestirnos del nuevo hombre. Otra vez es imperativo. Pero eso es otra vez como en el caso de despojarnos del viejo hombre. Está en el sentido de una acción decisiva. Debemos tomar una acción rápida, ya. Ok. Hay que hacerlo en forma decisiva. Siguiente. El nuevo hombre representa la vida de la persona que está en Cristo, con los cambios que Dios está obrando en nuestros corazones. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Muchos de ustedes lo tienen memorizados. Lo estaban diciendo en su mente mientras yo le estaba diciendo con mi boca. Es la realidad de quienes llegamos a ser cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Este nuevo hombre, la vida antigua, el viejo hombre, la vida nueva en Cristo, el nuevo hombre, debe ser caracterizada por las cualidades de Cristo. Es la nueva vida en Cristo, algo completamente diferente a lo que hemos vivido antes. Totalmente diferente. Y aquí todos son hechas nuevas. Menciona en este versículo, creados según Dios, implica ser restaurados a la imagen de Dios, que ha sido dañada por la caída de nosotros, la caída del hombre. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Se perdió ciertos aspectos de esta imagen de Dios por la caída, por el pecado de Adán y los efectos sobre todos nosotros, que nacemos con culpa delante de Dios. Nacemos con una corrupción interior que mencioné antes, que llamamos la carne, la Biblia lo llama la carne, o muchas veces llamamos la naturaleza pecaminosa, esa tendencia a hacer nuestra voluntad y no tomar en cuenta lo que dice Dios. Pero en el nuevo hombre, Dios está renovando, Dios está creando de nuevo, restaurando esa imagen de Dios, para hacernos más como el Señor Jesucristo, restableciendo lo que era su plan inicial para el hombre. La naturaleza de la imagen de Dios se muestra en el carácter de la persona.
específicamente en este versículo menciona. La naturaleza es en la justicia y santidad de la verdad. Cuando hablamos de justicia, se refiere al cumplimiento de responsabilidades ante los hombres. Comportamiento recto en relación con otros hombres y mujeres en esta tierra. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo es el trato de nuestro con los demás? Justicia. Dios está queriendo renovar, cambiarnos para bien en estos aspectos. Pero santidad es un complemento a esto. Se refiere al cumplimiento de responsabilidades delante de Dios. Comportamiento recto hacia Dios. Santidad. Es interesante que el Nuevo Testamento da esos indicios de esas dos palabras. El aspecto humano, justicia, el aspecto divino, santidad, en relación con Él. Y dice, de la verdad. Es la fuente de la justicia y la santidad. Jesucristo, el cual es la verdad, pero también su palabra, que es la verdad. Pero la persona de Jesucristo, Él decía, la noche antes de su crucifixión, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad, yo soy la verdad. Él mismo como persona es la verdad, y su palabra es la verdad. Sigamos. Esto nos da un patrón muy útil para efectuar cambios en nuestras vidas. Habla de quitar los hábitos viejos, pecaminosos, renovar nuestra manera de pensar, que incluye tomar decisiones para rechazar lo que hemos vivido y poner nuestros nuevos hábitos, vivir de una forma diferente. El pasaje, y no vamos a profundizar en el día de hoy, pero el pasaje da algunos ejemplos prácticos de cómo este procedimiento funciona. Lo examinaremos más a fondo la semana entrante. Aquí hay una tabla que podemos poner. En la columna izquierda, el viejo hombre, las características de la vida antes de conocer a Cristo. El nuevo hombre, las características de nuestras vidas, lo que Dios desea después de conocer a Jesucristo. En el versículo 25 está mencionando debemos desechar la mentira. Pero en contraste con eso, no es suficiente dejar de mentir. Hay que sustituir la tendencia a la mentira con hablar verdad con su prójimo. ¿Y por qué debemos hablar verdad con nuestro prójimo? Porque somos miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo. Debemos tratarlos con seriedad, con cuidado, con responsabilidad. Versículo 26 menciona, y yo estoy parafraseando aquí para simplificar la cosa, lo vamos a estudiar la semana entrante, Dios mediante, quitar la ira pecaminosa y resolver los problemas diariamente, no dejando que se ponga el sol con el enojo, lo que menciona. Versículo 28, sigue, no hurtar más. Pero no es suficiente dejar de hurtar porque fácilmente volvemos a robar. Hay que trabajar para poder dar a los que tienen necesidad. Estamos sustituyendo, en vez de la tendencia de tomar lo injusto, estamos hablando de cómo podemos ayudar a otras personas que tienen necesidad. Trabajando y dando. Ok. Versículo 29 habla de dejar de hablar palabras corrompidas, sino debemos hablar palabras que edifican para dar gracia, no gracias, gracia, hablando de la gracia de Dios, algo que edifica, algo que trae bien al escuchar las cosas a los oyentes, sustituyendo lo bueno por lo pecaminoso. Y versículos 31 y 32, una lista más larga.
quitar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y malicia. Antes, lo bueno, ser benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros. Esto es sencillamente lo que Dios nos está dando para ayudarnos a crecer espiritualmente, para cambiar las cosas del viejo hombre, el estilo de vida anterior a Cristo. ¿Cómo se lleva a cabo? A veces es posible tener conciencia de algo de nuestra vida que queremos cambiar, pero no ser capaces de cambiar. Necesitamos entender la provisión de Dios aquí, las instrucciones que nos da. Hay mucho más provisiones de lo que encontramos aquí. Será para otras enseñanzas. Pero aquí estamos dando conciencia de eso. Y el proceso de despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra manera de pensar y tomando decisiones, obviamente, de creer lo que ha dicho Dios y rechazar lo que hemos pensado. Todas las mentiras que hemos pensado. Y vestirnos de nuevo hombre. Son mandatos para nosotros. Son acciones que debemos tomar. Y el ejemplo ahí con pecados prácticos, situaciones prácticas en la vida. Podemos agregar la lista. Pero Pablo puso mucho ahí. El apóstol puso muchas ideas que son comunes. Podemos agregar a la lista. Ustedes son capaces de agregar muchos puntos a la lista. Tenemos que identificar lo que hay de la vida antigua que no está bien y pensar en el bien contrario. ¿Qué es ese bien contrario que encontramos en la palabra? A veces hay que pensar un poquito. Pero son aspectos prácticos que nos ayudan a poner en práctica estos mandatos. Algunas aplicaciones para nosotros. ¿Sigue? Encuentro aquí 3 mandatos concretos hasta el versículo 24. Despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Mandatos universales, normativos para todos nosotros en el día de hoy. Eso no fue solamente para la iglesia de Éfeso, vigente para todos. He pensado en algo, no lo tengo escrito, pero voy a mencionar una situación contemporánea, que lo que encuentro, lo que observo. Hoy día hay una tendencia de participar en actividades religiosas sin preocuparse con la transformación de vida. La tendencia es no identificar los aspectos de nuestras vidas que siguen en el viejo hombre. Características de los no creyentes que persisten después de la conversión. Ya somos creyentes, pero todavía persisten algunas de estas cosas. Las actividades religiosas normalmente incluyen cosas externas, como orar, cantar y escuchar un mensaje. Cosas por el estilo. Pero muchas veces no afectan las cosas del corazón, a menos que tomemos decisiones nosotros. El hecho de participar no lo hace, a menos que tomemos decisiones en nuestro corazón. No es satisfactorio solamente escuchar. Tenemos que tomar pasos para cambiar cosas. Es nuestra responsabilidad hacerlo. La santidad de vida no viene solo por participar en actividades religiosas. Uno puede participar por años en cultos, en celebraciones, y no experimentar cambios. No implica cuántos años pasamos haciendo esto. Es diferente. Necesitamos dejar que Dios actúe en nuestro corazón y tomar decisiones nosotros de arrepentimiento, de rechazo de cosas, de escogencia de verdad. Eso es parte de lo que se está exigiendo aquí. Yo pongo algunas ideas de implementación para nuestras vidas, respuesta a estos mandatos de Dios, aspectos prácticos. Puede haber más cosas que vienen a tu mente, no hay ningún problema con eso. Pero son ideas para despertar y estimularnos en ciertos aspectos.
¿Cómo podemos obedecer estos mandamientos en pasos prácticos? Tomar decisiones de evaluar nuestra vida, especialmente nuestro carácter. ¿Qué aspectos del carácter necesitan atención? Eso es un trabajo personal. Yo no estoy pidiendo a la persona levantar la mano y comentarlo en un momento. Capten la cosa. Eso es algo que necesitamos explorar. Participar activamente en el grupo familiar y ser transparente con nosotros mismos, con Dios y con los demás en los puntos de aplicación que se manejan. Cuando se toca temas que tienen que ver con una enseñanza dominical y hay la oportunidad de pensar más a fondo en aplicaciones. Es para nuestro bien, pero si no somos honestos, si no estamos viendo cosas en nosotros mismos, si no estamos siendo honestos delante de Dios, no estamos diciendo que tenemos que abrir nuestro corazón en todo aspecto de la vida. Hay que tener sabiduría en eso también, discernimiento. Pero uno puede decir muchas cosas. Obviamente puede haber algunas cosas muy privadas que uno prefiere hablar con una sola persona y no delante del grupo. Entendemos eso. Eso no es transparencia hasta el último detalle. No es lo que estamos hablando. Estamos hablando en general que nos ayuda a hablar cosas. Pero hay que ser selectivos, claro que sí. Entendemos eso. También, estar dispuestos a aceptar comentarios, exhortaciones, amonestaciones de otros que deseen ayudarnos en amor a ver cosas importantes. Disposición en este sentido. No es fácil recibir una corrección. No es fácil que otro nos comente algo. Pero es para nuestro bien. Debemos considerarlo, pensarlo, evaluarlo. Quizás no estamos de acuerdo con todo lo que ha dicho la persona. Ok, pero hay algo ahí que Dios puede utilizar. Si llegamos a conocernos, si llegamos a realmente confiar los unos en los otros, es para nuestro bien recibir comentarios. Nos estimulan a seguir creciendo en cuanto a nuestra relación con Dios. También buscar apoyo de otra persona más madura si no hay claridad sobre qué hacer y cómo progresar. Puede ser que tenemos claridad y tomamos pasos. Puede ser que necesitamos apoyo para hacerlo. No estamos logrando progresar en ciertos aspectos. El apoyo de otra persona puede ser significativo en estos aspectos. Uno más. Tener el compromiso delante de Dios de querer glorificarlo hasta el máximo. No qué es lo mínimo que tengo que hacer para ser buen hijo de Dios. Querer glorificarlo hasta el máximo al seguir buscando crecer espiritualmente hacia la madurez y al atender aspectos del carácter. No debemos ser pasivos con los detalles de nuestra vida espiritual. La pasividad no nos ayuda en nada. Ustedes pueden poner otras ideas, no hay ningún problema. Hay que personalizarlo. Vamos a orar para terminar en esta mañana y vamos a seguir Dios mediante el domingo entrante. Padre amado, tú eres bueno, tú eres misericordioso y tú deseas transformar nuestras vidas. Tú nos das poder para hacerlo, pero a la vez tú nos das responsabilidades de cómo actuar. Padre, reconocemos que tenemos necesidad de ti, tenemos necesidad de tu palabra y tenemos necesidad del pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, en este proceso. Obra en nosotros, Padre, abre nuestro entendimiento, danos sensibilidad a tu espíritu y a tu palabra para seguir creciendo como personas y como iglesia en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a las cosas que necesitan cambiarse para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos terminando esto.